Segundo bloque de Ciudadanos se revela. El invitado que voy a presentar ahora es un mejor ejemplo que la cuestión de la política no es una cuestión personal. El invitado que voy a presentar ahora, valga la redundancia, es Jorge Ratier, una gran persona, más allá de que sea del PRO. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es en broma, esa no. Sí, no, ya sé. No, yo también tengo la costumbre de no personalizar en la política, porque el objetivo que tenemos todos es el mismo. Después las formas de llegar a los objetivos podemos tener diferencias, pero cuando uno va un poco más profundo, esas diferencias no son tan marcadas como a veces se muestran, digamos. Y aparte es parte del costillón de la comunicación también. Sí, ¿no? claramente. Jorge, gracias por estar con No, nosotros. por favor. Estuvo Macri la semana pasada en Iguazú en una serie de actos de gestión y también de política con los gobernadores. ¿Cuál es el balance que haces de esta visita, tanto de gestión como de política? Bueno, muy positivo el balance. Primero porque el hecho de que el presidente esté 2 días en nuestra provincia y que use nuestra provincia y nuestra ciudad más importante desde el punto de vista turístico para realizar todas las reuniones con los gobernadores de la región, del NEA, y no solo con los gobernadores, sino también con los gabinetes provinciales respectivos, junto al gabinete de ministros de la Nación, es una señal muy buena para toda la región, ¿cierto? Porque eso es algo que se ve en todo el país, se ve en todo el mundo, digamos. Un presidente cada vez que va a algún lugar es una noticia importante, y el hecho que él se haya dedicado a estar 2 días acá, a hablar con cada uno de esos gobernadores, con cada uno de esos ministros, además dedicarse a temas específicos de la provincia, como la reunión que tuvo con el sector del turismo, con empresarios del turismo y con agentes del turismo, la reunión de la mesa de competitividad forestal en Esperanza, la reunión al otro día con pequeños empresarios y emprendedores en la provincia también. Eso habla de que es un presidente que está atento a lo que le pasa a la gente y abierto a escuchar también las posiciones de todos los actores sociales y económicos que existen en cada provincia. Eso es muy positivo. También se reunió con la mesa de Cambiemos. ¿Dio alguna señal política en ese sentido? Digo, fue una reunión cerrada, luego trascendieron algunos comentarios. ¿Para vos cómo fue? Sí, claramente el hecho de haberse reunido, habernos dedicado unos minutos de su tiempo en una agenda muy apretada desde el punto de vista institucional, ya de por sí es una señal muy importante política, ¿no es cierto? El hecho de que el presidente, nosotros no somos los que gobernamos la provincia, o sea, institucionalmente él no tiene una obligación de reunirse con nosotros, pero la verdad que tuvo la deferencia de estar con nosotros, de hablar. En esa reunión nos manifestó su voluntad y sus ganas de que en el 2019 exista un gobernador en la provincia de Misiones que sea de Cambiemos, y de que nos dio todo el aliento para trabajar en ese sentido. Y luego se quedaron los ministros, como el ministro Frigerio, Sebastián García Luca, que es el viceministro, la ministra Bullrich, a hablar con nosotros ya más en detalle de algunas cosas y de la cuestión política local, digamos. Entonces para nosotros fue muy importante el hecho de tener una audiencia privada con el presidente para hablar de política, digamos, y también de temas que importan a la provincia. Jorge, ¿cómo hacen para despegar la buena relación que tiene Macri con Pasalacqua, con el esquema provincial? Porque él, en cierta manera, avala también el gobierno provincial, se apoyan mutuamente, es decir, en la Cámara de Diputados, con senadores, y aparte con palabras de elogio, para que eso se diferencie cuando ustedes de tener un proyecto político de poder en la provincia. Bueno, yo creo que nosotros no tenemos que diferenciarnos del presidente Macri, todo lo contrario. Nosotros formamos parte de Cambiemos y hicimos todo lo posible para que el presidente sea presidente. Y estamos de acuerdo con el proyecto nacional desde mucho antes de que sea presidente. O sea que nosotros no tenemos que diferenciarnos. Los que tal vez tengan el problema de diferenciarse sea el gobierno provincial, que es otro partido político, otro color político, y que hoy está como mimetizado con el... A mí, cuando recién empezó la gestión del gobierno nacional, yo explicaba cómo iba a ser la metodología de trabajo en todas las provincias, y esta voluntad del presidente de cambiar el hecho de esa
táctica amigo-enemigo en la política y de brindar institucionalidad y gobernabilidad a todos los gobernadores, sean del color político que sean. Y esa fue la instrucción que nos dio. Hay una sensación de que con Misiones pareciera tener un trato especial. ¿Les da la sensación a ustedes? No. Digo, incluso creo que en la conferencia de prensa, un poco en broma, dijo, cuando alguien le preguntó si tenía predilección por Misiones, dijo, me estás mandando al frente delante de los otros gobernadores. Bueno, no. El presidente siempre dice que él tiene cierta debilidad con la provincia. No hay que olvidarse que el presidente estuvo viviendo en la provincia, tuvo domicilio en la provincia, y es una provincia que para él, fuera de la ciudad de Buenos Aires y su ciudad natal, que es Tandil, en la provincia de Buenos Aires, debe ser de las más predilectas. Votaba en Misiones un tiempo. Votó en Misiones varios años, o sea, no se estaba refiriendo específicamente a un gobierno, sino a la provincia en sí. Pero el trato que él le dio al resto de los gobernadores, el caso de Pepo en Chaco, el caso de Ataifrán en Formosa, es muy similar, porque ese fue un objetivo que se marcó él. Ustedes recuerden que de las tres patas o tres objetivos mayores que se marcó el gobierno nacional, uno era el de unir a los argentinos, y parte de la unión de los argentinos era terminar con estas divisiones por color político. Entonces nosotros trabajamos siempre desde el minuto cero en esa línea, pusimos a disposición del gobierno provincial, de los intendentes, para hacer el nexo con el gobierno nacional y ayudar, porque en definitiva la gente eligió en la provincia de Misiones un gobierno provincial y en la nación otro gobierno, de otro color político, pero eso no tiene que ver con la búsqueda de las soluciones a la gente. Eso tenemos que hacerlo entre todos, porque es la única forma de llegar a esa solución. Entonces, luego, la simpatía o no que tenga el gobierno provincial por el gobierno nacional, yo la desconozco, digamos, nunca la pregunté. Ahora, claramente Cambiemos es el gobierno nacional y Cambiemos en Misiones somos nosotros, digamos, o sea, los que llevamos el proyecto nacional. Y esto que yo te manifestaba de la voluntad del presidente de que haya un gobernador dentro de 1 año y medio o 2, cuando sea la elección en la provincia de Misiones, del signo político de Cambiemos, está bien claro. El año pasado competimos, y competimos como se compite, digamos, en buenos términos, pero fuertemente, y llegamos a 32% de votos, quedamos a un poco más de 60.000 votos de diferencia con la renovación. Creo que eso hacía muchos años que no se daba en la provincia, esta polarización entre dos fuerzas. Y me parece que está yendo ese camino. La gente el año que viene tendrá la opción en la provincia de Misiones de elegir una continuidad de ya 16 años, con sus cosas buenas y sus cosas malas, porque nada es todo malo ni nada es todo bueno, con tal vez cambio en algunas figuras centrales, pero continuidad en prácticamente el 90% de la fuerza política que gobierna la provincia, porque es obvio, es lógico que así sea, es la misma fuerza política, o en otra fuerza política, en otros hombres y mujeres que tienen otra mirada, otras propuestas, otra mirada sobre la institucionalidad, y que venimos hace muchos años reclamando otra forma de gobernar, y que hoy a nivel nacional se está gobernando de esa manera, y que formamos parte de ese proceso de cambio que se dio a nivel nacional, de la mejora de la relación entre oficialismo y oposición en todo el país, de la mejora de la mirada sobre las instituciones, del respeto hacia el pensamiento ajeno. Bueno, son estilos, son formas, pero que hacen al final hacen al fondo de la cuestión. Jorge, Ernesto Sanz dijo antes de ayer que Cambiemos era hoy por hoy un acuerdo político parlamentario, pero que no se plasmaba todavía en el Ejecutivo, pidiendo más, digamos que todavía sigue reclamando más lugares. Te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Eso ustedes lo ven así? Y acá en la provincia, ¿ustedes tienen ya un acuerdo, al menos empezaron con conversaciones de tener un proyecto de poder para ir por la provincia en conjunto? Sí, bueno, primero no sé si eso lo dijo así Sanz o no. Yo no estoy de acuerdo sí sé que muchos del radicalismo plantean ese tema, yo no estoy de acuerdo con esa visión. El gobierno es un todo, digamos, no es solo un ministro. Hay funcionarios debajo de los ministros, hay delegaciones nacionales, y si yo te diría que si yo contara, hay más radicales que del PRO
en todo el país, digamos. Sí, Si sí. contáramos, y eso conforma el gobierno, digamos, no es solo una cabeza. Pero además de eso, no hay que perder de vista que acá hubo una interna. Y eso fue una decisión de los partidos políticos, entre ellos el radicalismo, de que ese sea el esquema en el 2015. Hubo una interna donde compitió el PRO con su candidato, que era Mauricio Macri, con fórmula completa, porque así fue establecido en el acuerdo, el radicalismo con sus candidatos, la coalición cívica con sus candidatos. Y el ganador, que en este caso fue el actual presidente, sacó una diferencia, digamos, importante. Entonces, el planteo de entrada no fue eso de un gobierno de coalición, digamos, pero el gobierno fue, de alguna manera, transformando en algo de coalición. Y hoy se está reviendo esa situación y es muy probable que no haya internas para definir la renovación en materia presidencial, y es muy probable que se vaya a la reelección del presidente. Y ahí habrá que redefinir, al no haber internas, si va a haber un candidato a vice de otro partido, de los que integran la coalición, o la alianza, o si va a seguir siendo de un solo partido, y cómo se van a distribuir el poder dentro. Pero hay una mesa nacional de Cambiemos que funciona en reuniones de gabinete ampliado, conocen toda la problemática y tienen todo voz y voto, y claramente en un sistema como el que tenemos nosotros, presidencialista, en el caso de los gobernadores unipersonal, en el caso de los intendentes lo mismo, claramente la decisión final es de una persona, sí, o sea, sí, que es la que maneja los destinos en este caso del país. Pero son escuchados, son atendidos y forman parte de Cambiemos. En la provincia de Misiones, el gobierno nacional, lo que conforma el gobierno nacional, que son las delegaciones nacionales, está repartido entre los distintos partidos que formamos parte de Cambiemos. Algunos tendrán un poco más, otros tendrán un poco menos, pero eso tiene que ver con el peso político en su momento, ¿no es cierto? Nosotros fuimos separados aquí en el 2015 y nosotros ganamos la elección, digamos. sí. Entonces también tuvo que ver con eso. Hoy estamos consolidando el Frente Cambiemos en la provincia de Misiones, que lo consolidamos con la elección última del año pasado, donde sí compartimos las listas, donde teníamos nosotros el candidato a primer senador y el radicalismo la candidata a segunda senadora, el radicalismo el candidato a primer diputado nacional, nosotros la candidata a segunda diputada nacional, y así fuimos compartiendo, y también con Libertad, Valor y Cambio, Y eso se va a las mantener. listas. La idea es mantener eso, sí, es tratar de llegar hasta lo último sin el desgaste de una interna innecesaria, y viendo los mejores perfiles que pueden ofrecer, en vistas de que hay una enorme posibilidad de ganar el gobierno provincial. Y una vez ganado el gobierno provincial, esta discusión por ahí de cargos y de lugares pasa a segundo plano, porque hay que rellenar un montón de lugares, que va a ser también complejo hacerlo, que también estamos trabajando en la conformación de los equipos técnicos ya desde hace casi 2 años, desde la Fundación Pensar, que es nuestra herramienta para incorporar equipos técnicos y gente que esté pensando en programas de gobierno, y el radicalismo desde también sus organizaciones de profesionales y equipos técnicos. Pero la idea es hacer un proyecto en común, porque hoy es Cambiemos lo que nos aglutina, y después de las candidaturas se verá la forma que se elegirán. Jorge, circularon en el último mes, te diría en las últimas semanas, algunos estudios de consultoría que dan una leve disminución de la imagen presidencial, la imagen positiva del presidente. Yo no creo que sea para preocuparse. Creo que la intención de voto, si se mide hoy, sigue siendo muy alta, y creo que si las elecciones fueran hoy, va tranquilamente camino a una reelección. Pero más allá de eso, hay aspectos en el plano económico que no se están resolviendo, y que por ahí generan cierto mal humor de la gente, que tiene que ver con la inflación, sobre todo, principalmente, la suba de tarifas, y creo que las que más impactan en Misiones son el combustible y la electricidad. ¿Cuál es tu visión de estos problemas? Bueno, esa es la realidad. Hoy es una situación compleja, porque el programa de sinceramiento de las tarifas, que ahí concordaban todos los candidatos a presidente,
todos lo habían dicho. Te interrumpo, incluso en la visita del propio presidente hubo un pedido de las 4 provincias que el gobierno nacional concedió de prorrogar un poco más la quita de subsidios, no hacerla al año 2019, sino extenderla más progresivamente hasta el 2021, atendiendo a que el 2021, 2023, atendiendo a que el impacto venía siendo duro. Según visionesopina.com, 2023. Sí, la decisión del gobierno nacional es terminar en junio con todo el tema tarifario y a partir de ahí, por lo menos por un año y medio, no volver a tocar tarifas. Dependerá mucho también de cómo vaya la inflación, ¿no es cierto? Que es una batalla que se está dando, que el primer año, por este tema también del sinceramiento y la devaluación y problemas financieros que tenía la Argentina, porque no tenía acceso a financiamiento, porque no podía seguir emitiendo y porque no tenía respaldo de reservas en el Banco Central, no tuvo otra alternativa más que mover algunas variantes económicas que generaron mucha inflación el primer año. Luego se bajó a prácticamente la mitad de esa inflación. Hoy, con el sinceramiento con los aumentos tarifarios de los últimos meses del año pasado y los primeros de este mes, del primer semestre, el primer semestre de inflación va a ser un semestre elevado, digamos, y luego se va a planchar, esos son los análisis que hacen, para terminar en ese en torno al 17. El 15 ya no descarta. El 15 va a ser difícil terminar, pero van a seguir trabajando en ese sentido. Pero claramente la situación hoy de humor social está influenciada por esos temas. Pero por otro lado hay muchas señales de mejoras en muchos sectores. Por supuesto que nunca es generalizado, digamos. Nunca ninguna recuperación económica es de golpe para todos. Algunos sectores están recuperando mucho más rápido, otros sectores menos. Hay datos que son muy objetivos, el tema de la última Semana Santa y la afluencia de turistas y el movimiento de turistas internos dentro del país, o sea, más de 2,5 millones de turistas que nunca fue récord. Convengamos que eso es una porción por eso, sí, claro, por eso digo, es un sector que el 2% del país es un sector de la población que se movilizó, pero que gastó en lugares donde trabaja otro sector de la población, hotelería, restaurantes, donde trabaja otro sector de la población. El tema del récord de venta de autos, de motos, el tema de las motos no es tanto de un sector de clase social elevado, la mejora en los créditos. Me parece que se va viendo. Lo que pasa es que también ahí hay muchas diferencias entre las distintas regiones del país. Y ahí se nota mucho la desigualdad que existe en el país. Hoy nosotros pertenecemos a una región de las más pobres del país. O sea, de las regiones donde tenemos el nivel adquisitivo más bajo del país. Entonces, eso también acarrea problemas, sobre todo cuando se hacen aumentos de tarifas, donde no es lo mismo pagar una tarifa en Misiones de Luz de 2.000 pesos cuando un salario promedio nos llega a 12.000 pesos de ingreso, a pagarlo en la ciudad de Buenos Aires cuando el promedio del salario pasa a los 25.000 pesos. Entonces hay mucha diferencia, es un país muy desigual y por eso es un poco el tema de ir trabajando por regiones y diferenciar las regiones. El tema es que vos tenés un marco jurídico difícil de modificar, un marco impositivo también complejo para no desfinanciar el resto del funcionamiento del Estado. Se ha decidido hacerlo gradualmente. Esta reforma impositiva, que tiene un gradualismo determinado, como también lo tiene el aumento de las tarifas, hay que recordar, hay 1/3 de la población de la provincia de Misiones que tiene tarifa social, que paga muchísimo menos que cualquier otro que no tenga tarifa social, es muchísima gente. Se está tratando desde el principio de gobierno de que los aumentos tarifarios sean graduales y se cuide al que menos tiene. Pero la verdad es que, bueno, duele en el bolsillo a cualquiera, o sea, nos duele a los de clase media, duele a la clase más baja y, bueno, no sé si le duele a la clase alta porque por ahí tiene más alternativas. Hay que ver cómo está sobregirado con las tarjetas de crédito. Pero duele, obviamente, pero es un proceso que había que hacer porque no había forma de sostener el nivel de subsidios que teníamos en la Argentina. O sea, la tarifa no llegaba al 20% del costo, lo que pagábamos. Era
Jorge, vamos a darle el regalo. Para otro programa te voy a invitar y quiero hablar del tema de lo que personalmente siento que es una falencia del PRO, no sin soberbia, ¿no? Que es, vos venís de la política, Alfredo Chaboni viene de la política, Humberto Chaboni viene de la política, pero tiene muchos elementos que no vienen de la política y no ven la visión, como vos la explicaste ahora, y o el sentido común de sentir sensibilidad social, la sensibilidad social, pero la vamos a dejar para es un otro cuestionamiento, programa. me parece, Sí. no tanto a la conformación provincial de Cambiemos, sí, a la nacional, a la desde mi punto de nacional, vista. a la nacional. Pero lo dejamos para otro programa. Bueno. Te agradecemos que nos hayas acompañado. La taza del ciudadano se revela para la merienda, el desayuno. Para el café. Bueno, yo tomo mate casi siempre, pero Bueno, algún café, algún si té querés voy a hacerte el tomar. juego vas a tener que seguir viniendo al Sí, programa. obviamente. Gracias, Jorge. Muchas gracias por venir. Son 6, Sí, ¿cierto? sí, Por lo sí. mínimo. Claro. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes por invitarme. Antes del corte nos vamos con el segmento de Leo Anzalone, Economía en Zapatillas. Hoy es ganadores y perdedores de la economía en la era macrista. Hola, soy Leo Anzalone y esto es Economía en Zapatillas. Hoy vamos a hablar de los ganadores y los perdedores de la economía macrista. En los últimos videos te vengo contando los problemas que venimos sufriendo todos en materia económica. Pero la realidad es que el modelo macrista tiene unos claros ganadores y por supuesto claros perdedores. Esto que te voy a contar en el video de hoy no es opinión, sino que te voy a mostrar los datos del INDEC. En el año 2017 el PBI creció un 2,9 en relación al 2016. No hay que olvidarnos que el 2016 fue un año desastroso, pero es cierto que el PBI creció un 2,9. Teniendo en cuenta esa realidad, te voy a mostrar un gráfico que va a evidenciar cuáles fueron los sectores que más se beneficiaron con las políticas del macrismo y cuáles los más perjudicados. Mirá, como se ve en el gráfico, los sectores que más ganaron durante el 2017 y casi de manera obvia fueron los intermediarios financieros, que ganaron un 0,74% en relación al 2016. Le siguieron las eléctricas, empresas de gas y agua con un 0,61% y por supuesto el campo con un 0,49%. En la parte más baja del gráfico, las ramas perdedoras respecto al PBI fueron la industria, que cayó un 1,49%, la construcción, un 0,51%, y el comercio, un 0,40%. Por supuesto, estas tres que más cayeron son sectores claves en nuestra economía. Si esto sigue así, si uno ve estos datos y los proyecta, lo que podemos ver es una clara reprimarización de la economía, más que en el kirchnerismo, que fue muy grande la primarización. Un fortalecimiento de la especulación y el sector financiero y sobre todo caída del empleo. A mí siempre me gusta comparar con lo que pasó en los 90 para ver cómo es el relato macrista. Si uno ve la década menemista, vamos a ver que el PBI siempre tuvo una tendencia hacia arriba, un crecimiento en el PBI. ¿A costa de qué? Fundamentalmente el PBI crecía a costa de desempleo. La década menemista se caracterizó por el desempleo. Entonces lo que es importante, como siempre te digo, primero es que vos evalúes qué te parecen estos datos que te doy, pero después que pienses en que lo que te dicen no siempre están así. Eso es el relato. Acordate que crezca el PBI no significa que vos vayas a estar mejor. Nuevamente, como siempre les digo, espero haberlos orientado un poco más en la realidad económica y como siempre les digo, pueden mandarme mensajes en mis redes sociales, Leo Anzalone, y a las redes del programa para ponernos de acuerdo sobre qué temas vamos a ir tocando en los próximos videos. Les mando un saludo.